son vidas de personas que sufrieron. Nosotros no dimensionamos el sufrimiento que hubo detrás de eso. Hay que tenerle mucho respeto para llegar y plantarse ahí a generar roda, espacio, porque uno los puede hacer, pero qué pasa en ese canal, en esa responsabilidad, yo creo que marca una diferencia. Despertar todos los días y saber que voy a estar en la capoeira para mí es como un regalo, así, y que así lo pienso, como que la vida me permita estar todos los días de mi vida en la capoeira, es como, es solo eso ya. Bienvenidos a un nuevo episodio de Badella Podcast. El día de hoy, en esta nueva temporada, tengo el honor de estar aquí con Alena. Alena, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias. Mira, empecemos de inmediato con una pequeña referencia a tu historia, a tu inicio, y ya nos vamos moviendo. Ya, perfecto. Yo conozco la capoeira en 1996, en el contexto del Parque Forestal, de un día domingo, donde en ese momento el país también estaba viviendo un episodio muy entretenido que era como post-dictadura. Era un momento en que manifestaciones culturales estaban llegando desde Argentina, desde Uruguay, entre esas desde Brasil, y se sabía que los domingos en el Parque Forestal estaba ocurriendo esto. Y con amigas del colegio era como, vamos a mirar. Y en ese contexto conozco la capoeira. Veo a personas vestidas de blanco, estaba el birimbao, estaba la tabaque, una roda, y quedo impactada. Como que ese primer momento lo tengo muy presente en mi vida, y quedé muy perpleja de lo que estaba viendo, los movimientos, como el canto, y seguí yendo al Parque Forestal. Yo creo que durante casi 3 meses le pedí a mis amigas que me acompañaran a mirar. Cuando no podían mis amigas le pedí a mi mamá. Era un poco tímida en ese momento. Y como que me daba vergüenza ir y estar sola, no sé. Ahí en ese tiempo iba a mirar nomás. A mirar. Pasé 3 meses solo yendo a mirar los domingos, a tratar de entender un poco lo que era, y de verdad me daba vergüenza preguntar. Y hasta que un domingo estaba con una amiga y me atreví y fuimos como, ya, preguntemos qué onda, y ahí nos invitan a unas clases que se realizaban en el Parque Forestal los días sábados. Y yo dije, ya, pues voy feliz, me preparé toda la semana como porque era un momento muy bonito. Yo de chica siempre hice gimnasia, hice mucho deporte, me incentivaron mucho desde el patinaje, como practiqué muchas cosas. Entonces esto englobaba como muchas cosas entretenidas, como a partir del movimiento, la música. Y paradójicamente la vida, llego ese día sábado, tomo mi primera clase, que fue con Marcos Donaire, que ahora es profesor de Kansuá. Él nos hace una clase, nos paramos de cabeza, conocí la yinga, toqué a tabaque en ese momento. Fue increíble. Y me acuerdo estar a pies pelados en el pasto, como forestal, así entrenando, conociendo, y ese día termina la clase. Y digo paradójico porque me dice, oye, hoy es nuestro primer evento de capoeira en Balmaceda 1215, ¿por qué no vas a mirar? Porque está el mestre de Brasil, está mi mestre, dice, viene gente de Brasil y vamos a estar por primera vez recibiendo nuestra primera graduación. Y yo, así, ¿qué es eso? Como, ya, pues voy. Y fui, y ahí fui sola, no tenía nadie que me acompañara. Entro a Balmaceda, al último piso, que fue un lugar muy importante para la capoeira en Chile, que se desarrollaron muchas clases, muchas rodas, y veo a Mestre Railson, veo a varias personas que todavía hacen parte de la escuela de Capoeira Azul da Bahía, y fue muy impactante, porque, bueno, aparte como la roda, la gente, como más masividad dentro de lo que se veía, también me volvió a sentir como ese impacto de qué es esto. Y paradójicamente fue un 12 de octubre de 1996 en que yo tomé mi primera clase y conozco a Mestre Railson. Y de ahí lo seguí toda la semana, que estuvo en la Plaza Ñuñoa, estuvo en otros lugares, y yo intenté tomar las clases, ir a roda. Fue algo que me marcó para toda la vida. Oh, qué increíble. Sí, fue muy loco. Fue muy loco. ¿Sí? Hay cosas, ponte tú, mi mestre, en el año 1987, como que inaugura su academia en Arrayal de Ayuda,
y también es un día 12 de octubre, No. es muy simbólico. Y Mira. que en Chile haya sido el primer evento el 12 de octubre también, Claro. del 96, y justo es el día en que yo hago mi primera clase, fue como que eso lo vine a descubrir después de mucho rato, ¿no? Fue como... Claro, después como te diste cuenta... Después me di cuenta de la- las fechas, de las similitudes, de los momentos. ¿No Fue se te ha como... vuelto a repetir un 12 de octubre? En otras cosas, en otras cosas. Pero sí, como una fecha que guardo, es como mi cumpleaños, como mi segundo Claro. cumpleaños, Qué bueno. lo celebro y todo. Ah, mira qué Y de bien. eso ya pasaron 27 años. Qué bien. Sí. Y entonces de ahí, ¿cómo continúa tu camino en la capoeira? De ahí continúa, bueno, ahí en ese momento vienen personas que directamente desde la escuela a Chile, estaba Cacao Pereira, ¿no es cierto?, como a cargo de parte de la escuela, y llega en ese momento Maxwell en el año 97, Mestre Maxwell ahora, luego llega Mestre Sequiña, y yo me fui con un grupo de gente en ese momento que nos estaban siguiendo como a Cacao, por así decirlo, que después se transformó en otro grupo, en Novaterra. Y esa persona decide irse a entrenar con Mestre Maxwell, que en ese momento era monitor o instructor, una cosa así. Y es así como llego a entrenar con el Mestre ahora. Y ahí estuve bajo esa como dirección de Capoeira Azul da Bahía con Mestre Maxwell. Y bueno, Mestre Railson venía todos los años igual. Llegó un momento que también Mestre Maxwell se va a Francia a vivir y un poco también nosotros nos empezamos como a hacer cargo de ese lugar, de ese linaje. Y sigue mi vida como muy en primer plano la capoeira, tanto que he decidido también estudiar danza en la universidad, para justamente también poder complementar un poco este entendimiento a partir del movimiento de la capoeira, como que necesitaba estar en el cuerpo. En ese momento, cuando la conocí la capoeira, tenía 18 años, estaba como con ganas de trabajar ciertas cosas de la pedagogía, la psicología, como que tenía esas afines. Yeah. Y después ya de un año de práctica más o menos decido, no, yo quiero estudiar danza y me empiezo a preparar. Entonces empiezo a mezclar desde un inicio mi carrera de la danza, estudiando, entrenándome, y la capoeira, que me mantuve entrenando durante mucho tiempo bajo esta supervisión de Maxwell, que él decide irse a Francia, y ya después, en el año 2017, él decide también formar su propia agrupación, y que ya estaba muy conversado que yo siempre quería seguir siendo Capoeira Azul da Bahía. Y ahí como que separamos y fui a la dirección directa con Mestre Railson. Ah, qué bueno. Sí, pero la danza y la capoeira siempre han estado como en un camino formando mi vida en todo momento. Qué bueno. Y entonces cuéntame un poquito de esa parte de la danza. Sí, como te digo, surge esta necesidad de poder estar más cerca también en el cuerpo, tener más entendimiento de mi cuerpo, y es así que decido estudiar danza. Y fue bastante complejo, la verdad, porque el mantenerse entrenando capoeira y estudiando danza es una carga muy fuerte física de una disciplina. La danza es una disciplina tremenda, o sea, tienes muchas horas en el día de estar entrenándote con ballet, danza moderna, contemporánea, más encima tareas, bailes, coreografía, son muchas cosas. Y en la tarde en general eran mis entrenamientos de capoeira. Y uno cruzaba la ciudad para ir a un entrenamiento, no sé, por Independencia, después iba a ir a La Reina, depende del día donde te tocaba. Y la verdad que, claro, ahí con la juventud, las ganas, uno iba a todos esos lugares, iba y con el cuerpo, pero también como que tengo recuerdos de haber estado muy como silenciosa también en mi vida social por el hecho de mantener la disciplina, de que el cuerpo me resistiera. Los domingos era el Parque Forestal, durante 7 años estuve en la rueda del Parque Forestal. O sea, no había lugar para descanso, es decir, era como practicar, estar. El nicho del Parque Forestal fue bien importante por la llegada de muchos capoeiristas y la llegada de muchos también grupos, diferentes estilos, es donde nos encontramos todos ahí a soltar la capoeira, a vivirla. Entonces, sí, tuvo mucha exigencia. En el 2003 ya empecé a ir a Brasil, que también eso marcó mucho en mi búsqueda como capoeirista, eterna estudiante de la capoeira, y de ahí he tratado de mantenerme también muy ligada a la matriz, a mi escuela, pero también entendiendo que
que hay otras linajes, otras fuentes, ¿sí? Otras vertientes que me interesan mucho de la capoeira, otros mestres, otras mestras que también son de mucho interés de ir a estudiar y de estar ahí conociendo y estando. Qué bueno. ¿Cuál fue de las primeras cosas que tú encuentras que la danza te aportó hacia la capoeira? Porque Sí. yo en ese aspecto soy un ignorante de la danza, no sé nada. Sí, yo creo que la conciencia corporal es algo que es un factor muy importante que te ayuda para la vida, ¿sí? Bien. Como el hecho de entender dónde está mi cuerpo situado, no solo aquí y ahora, sino que también en relación al espacio, como el dimensionar la vida, eso sirve mucho después, por ejemplo, para la roda, para entender las diferencias de niveles que trabajamos en la capoeira, como poder demarcarlo más, para poder también en un momento cuando ya empiezo a enseñar capoeira, poder hacer un traspaso como a partir de eso, de la conciencia corporal, de evitar lesiones, ¿sí? De cómo, de qué manera podemos durar hasta mucho tiempo haciendo capoeira, tiene que ver con esa conciencia corporal. Ya después más grande, después de un proceso de investigación entre mi práctica Movimiento 360 y la capoeira, que es algo que surge en el año 2009, que de alguna manera, ya saliendo de la universidad, decido como juntar ambas cositas, como que sentía que en ese momento en la danza contemporánea era súper interesante también llevar un lenguaje a partir de este territorio, de Sudamérica, de todo el contexto histórico que tiene la capoeira, no solo de lo corporal, sino que hay algo político, hay algo que se fundamenta desde nuestra historia también como sudamericanos, como, que era súper interesante hacia la danza, ¿sí? Como a nivel interpretativo, a nivel escénico, y desde ahí empiezo como a buscar elementos en el año 2009 y invito a diferentes capoeiristas, invito a bailarinas a ser como partícipes de esa búsqueda. Y fue bastante interesante, fue muy rico, me acuerdo que escribimos mucho de lo que salió en esas sesiones y luego se transformó en lo que es ahora mi práctica, que trabajo también Movimiento 360, que es la práctica que incluye ambas cosas. Y eso también me ha llevado a seguir estudiando el campo de la danza a través de lo somático, que tiene que ver como reconocernos en el sentir desde nuestra anatomía, desde todo, poder como de alguna manera ir entendiéndonos, ir comprendiéndonos, ir como desde ese trabajo muy desde adentro, poder como llevarlo también a la práctica de la capoeira. Ah, qué bueno. La parte del libro que escribe, Sí. ¿va en esa fecha más o menos después? Es después, son como 10 años después, en el 2009, claro, primero hice una tesis en relación a la danza y a la capoeira, como la capoeira, entendiendo que la capoeira es un universo tremendo y que va muy desde mi interpretación y desde mi experiencia, porque como que hablar de la capoeira es enorme, no se puede abarcar, pero en ese momento decido hacer una tesis donde compruebo cómo ciertas herramientas en torno a lo físico, a lo pedagógico, a lo corporal y lo histórico pueden ser una herramienta súper importante hacia la danza contemporánea. Y ese es como el primer elemento tangible de escrito. Y luego en el 2017 conozco a Omi, que es antropóloga, que me ayuda como y le interesa mucho la investigación que estaba haciendo y armamos un equipo de trabajo que logramos postular eso que armamos a un proceso de investigación de Fondar. Son líneas que genera el Estado en el fondo para poder investigar y fue así que pudimos viajar también a Brasil, a tener entrevistas también con mis mestres más directos en este caso, a levantar información para poder sostener, y así surge el libro El Movimiento 360. Ah, qué bueno. Sí. Bueno, lo tengo aquí. Sí, tiene ilustraciones también, es un equipo de gente bien amplio, bien bonito que participó, se llama Práctica en el Cuerpo y Teoría para la Danza Contemporánea desde el territorio sudamericano. Y ahí, bueno, hay parte de cómo se gesta la historia, cómo conozco la historia de la capoeira, el traspaso, salen nuestros mestres también, Mestre Bimba, Mestre Pastiña, hay contextos históricos también de cómo se desarrolla la capoeira. Qué
Qué bueno, interesante, Sí. es mucho, mucho material. Es caleta de material, sí. Es que tú Son me lo hartos decís, años. claro, y siento que es como, no sé, en 10 páginas de eso ya tengo mucha Es información mucha que aprender y información. que Es que increíble. eso es la vida, son como los años estudiando, como de este primer momento en que veo la capoeira, cómo transforma mi vida hacia poder estudiar la danza, seguir estudiando la capoeira y la danza. Para mí yo me siento una eterna estudiante de capoeira, por más que uno va pasando etapas, procesos, graduaciones, me siento como educándome en la vida con la capoeira. Es muy bonito. Es muy bonito. Y bueno, van pasando los años y uno va tomando, va generando insumos. Ahí lo voy a dejar. ¿El libro se puede todavía conseguir? Se puede conseguir, ¿Sí? sí, lo tengo yo, quedan hartas, a veces hacemos entregas gratuitas, tiene un valor muy módico, así de 10.000 pesos, pero lo pueden conseguir conmigo, está ahí. Sí. Entonces ahí cualquier interesado la Eso. contacta directamente. Igual vamos a dejar en la descripción quizás tu Genial. Instagram, no sé, tú me decías Ya. algo de contacto. Sí, buenísimo, buenísimo. Que llegue directo a YouTube. Ujú. Ya. Muchas Entonces, gracias. Me llama a mí siempre la atención el tema de, porque dependiendo, ¿cierto? Cada capoeirista, vertiente de donde venga, estilo y todo el tema, siempre se habla de que capoeira es un arte marcial, pero también es una danza, pero también, y se empieza Todo. ahí como, claro, Sí. ¿cuál es tu visión de la capoeira? En este momento de mi vida, claro, yo por lo que yo he podido como rescatar y me interesa mucho también citar a las personas que están en un camino más avanzado en la capoeira, que son los mestres, las mestras, me aferro mucho a eso, como a ese conocimiento, más allá de lo que yo pueda pensar personalmente. En el año 2019, si no me equivoco, 2018, estuvo mestre acordeón acá, ¿ya? Y él hizo una referencia en torno a la capoeira como lucha y en torno a la capoeira como arte marcial, que a mí fue como algo que me resonó mucho y que logré como entenderla y dimensionarla. Él dice la capoeira no es un arte marcial, la capoeira es una lucha. Y todos como, ¿y cuál es la diferencia? Como pueden ser muy similares. Y él lo que explica que en el fondo la capoeira primero surge de un contexto histórico muy potente, ¿sí? De un trabajo de personas que resisten a través de su cuerpo, ¿ya? Y que las técnicas o lo determinado que puede tener un arte marcial nunca van a ser muy infinitas, ¿sí? No es que en el arte marcial no sean infinitas, son también infinitas, pero en la capoeira no están proporcionadas de tal manera que como las artes marciales, no sé. El karate tiene su fundamento y sus cosas que funcionan así, sus pasos, el taekwondo. Sin embargo, él dice que la capoeira en el fondo es un estado, es un estado de lucha, ¿ya? Y a mí me resuena mucho eso porque creo que sale más allá de una técnica. Es una técnica igual, ¿sí? Tenemos técnicas que también potencian ciertas cosas desde las marcialidades. O sea, obvio, Mestre Bimba lo creas, lo hace a partir de eso. Pero hoy me gusta mucho pensarlo como un estado de lucha, ¿sí? Un estado que me proporciona mis diferentes como capas del cuerpo, ¿sí? De mi espíritu. No es solo el trabajo como técnico, sino que es la energía, ese traspaso oral ancestral que viene y traspasa y que a través de la música, con su lenguaje, nos engloba a todos comunitariamente. Entonces lo siento muy como un estado muy vivo de lucha. ¿Sí? Es más adaptativo también. Sí, totalmente. Más como muy flexible a... Que esto no quiere decir que es más o menos que las artes marciales. Yo creo que es maravillosa la capoeira. Me gusta pensarlo así, es una fuente de agua que va pasando y que te lleva como a entender ese proceso de la libertad, ¿sí? De los diferentes libramientos que uno va necesitando en la vida. Entonces se va pasando por cosas y es obvio que es la danza, primero la capoeira se escondió a través de la danza, ¿no? Claro. Si lo entendemos así, en el momento en que surge, tenían que esconderlo, no podía mostrarse que era una lucha, que se estaban preparando para defenderse. Entonces desde ya el mensaje es como la expresión, el disfraz. La capoeira, cuando uno está haciendo capoeira, va a un lado, pero está yendo hacia el otro lado. Y eso para mí es la danza. Es como ir y no ir. La mandinga para mí es la danza. Es como el escondite del movimiento, que hago que voy, pero no voy, ¿sí? Todo ese juego, para mí es muy la danza. Me interesa mucho desde ahí, como que lo siento muy desde ahí.
Oh, qué bueno. Sí. Nunca había escuchado esta forma así tan... Sí, es que como el secreto, la capoeira es muy misteriosa, no sé, a mí Sí. no me deja de sorprender. Y, y todo ese trabajo de la conciencia corporal, de estar en el cuerpo, de entender de cómo podemos pasar, no sé, por la gente que se lanza a los mortales, que se entrena para las acrobacias que jugáis con la vida también, Claro. como un martelo que también te puede jugar la vida. Por eso lo veo como un estado, como un... Y ese disfraz es muy simbólico en torno a lo que es la danza, lo pienso así. ¿Tú crees que ese sea como la diferencia de cuando un capoeirista empieza, que al principio es como súper mental? Por ejemplo, no sé, Sí, ¿no? aprendí a hacer rueda, rolé y después, no sé, un movimiento con queda. Exacto. Y queréis por entrar a la rueda hacer eso. Sí, ¿cierto? sí. Y después pasa un punto en el que no entréis con nada en la cabeza y vais fluyendo con lo que va pasando, cómo está la Sí. música. Y Sí. ahí como que cambia... Cambia el... Sí, pues cada uno yo creo que tiene como esos tips, ¿o no?, que te van ayudando a cómo entrar movimientos, y también en el tiempo siento que se van despertando más cosas de nociones, pues hay Claro. momentos que ya el cuerpo lo entrenaste y entonces podéis tener una conexión mucho mayor con la música, con lo energético, ¿sí? Claro. Es muy interesante Y eso salimos con más también. improvisación. La improvisación, y de repente hay cosas que solo a través del entrenamiento en la rueda realmente ahí suceden, Claro, ¿sí? Que a lo mejor en el entrenamiento podéis darle 10 veces, te sale una, pero en la rueda de la pura energía la hacís de una. Eso Claro. también es muy entretenido. Sí. Genial. Sí, pues al comienzo es como... Yo creo que cada uno tiene una forma de cómo abordar. Hay gente que también es muy sensible y conecta inmediatamente con la música, Claro. con el canto, con los instrumentos. Hay gente que le gusta más lo corporal. Eso es muy bonito también de ver en el desarrollo de las personas que se están educando con la capoeira. ¿Cuáles han sido entonces tu desafío y tu aprendizaje en este camino pedagógico que has tenido? Sí. ¿Desde cuándo estás haciendo clases? Hago clases, yo creo que, a ver, desde el 2004 puede haber sido. O sea, yo partí en el 96 y en el año, entre el 2003, yo ya estaba estudiando danza. 2003-2004 surge la posibilidad en la comuna de La Bandera de acompañar a un amigo que estaba haciendo un trabajo ahí bajo la supervisión de Maxwell. Y yo lo acompañé mucho y él en un momento decide estudiar psicología y me dice, Alena, ¿te podés quedar tú? Hablemos con Maxwell para ver. Y yo, wow. Y fue como el primer gran desafío porque también eran niños, eran adolescentes en la comuna de La Bandera, en un centro de acogida de la vicaría. Y ahí parto como por primera vez a hacer clases. Fue increíble, o sea, como ese lugar que tú decís, oh, este es mi sueño, como estar aquí. Y desde ahí tomé también el trabajo que estaba en La Reina, en la Casona Nemesio Antunes, durante 7 años. Y ya después, bueno, hice clases en varios lados, como que siempre me mantuve haciendo clases. Y tuve esta necesidad también de colocar espacio, ¿sí? Como la danza necesita espacio, la capoeira en este caso necesita espacio. En el año 2007, coloco el espacio Arte Nimiku, que fue un centro cultural que estuvo casi 12 años y que también ese lugar me ayudó mucho como a entender como el espacio mismo, ¿no? Las resistencias de lugares. Y ahí ya empiezo como un trabajo, como siento más diferente, más profesional, como más... ya estaba saliendo de la universidad, ya tenía más herramientas pedagógicas para poder afrontarlo. Y bueno, hasta ahora sigo con otro espacio. En el año 2019 terminamos como con Nimiku, terminamos como esta sociedad junto con otra amiga con intereses diferentes y coloco como MOPSUD, que es Movimiento Sudamericano, que es un espacio que también busca como, propone la investigación, propone la educación, propone las prácticas corporales, pero un poco desde el sentido sudamericano, ¿sí? ¿Qué está pasando acá con el Afro-Brasil, con, bueno, todo lo que es Sudamérica, ¿sí? Desde la danza contemporánea también, desde el ballet, que hay mucha gente que está replanteándose las cosas. Y bueno, y eso me posibilitó siempre estar dando clases de capoeira. Y son diferentes procesos que viví. Yo creo que
hay muchos desafíos, como desde que tú eres más joven hasta cuando el hecho de ser mamá también marca una diferencia en mi forma de hacer clase, en experiencias que también que fueron súper dolorosas, como, no sé, pues sentía que ya fui mamá y armar familia, y yo pensé que iba a tener mucho más apoyo en ese momento de la galera que estaba y no fue tan así, pero también responde a una inmadurez que quizás yo misma estaba viviendo, y fue un desafío bastante grande, como el hecho de tener que mantener las clases recién de haber parido, como ir a dar clases, tu cuerpo cambiadísimo, así hacer dormir a la guagua al lado, ¿cachai? El papá haciéndola dormir, yo haciendo la clase, y sentí mucho en ese momento que no había mucha comprensión de la gente que entrenaba en ese momento, como éramos todos más chicos seguramente, no había como ese lugar de que, uno es mamá, papá, no sé. Ahora ha cambiado un montón porque ya todos hemos crecido, la gente ya llegan muchos mamás y papás con sus hijos a entrenar, con sus hijas, y que también descubren que también pueden entrenar ellos, entonces se vuelve algo como más familiar. Pero yo creo que ahí fue como un desafío bien grande, como de algo más personal, por así decirlo. Y con la capoeira millones de desafíos, pues desde lo corporal, desde que me cuestan muchas de las cosas desde movimiento, tener que estar entrenando, los dolores físicos. Desde lo musical también, yo como que me costó en integrar, como, no es que me haya costado porque me gusta mucho la musicalidad, pero entender como realmente el birimbao, lo que significa. Hasta ahora tomo clases de birimbao, estudio la tabaque, como que son cosas que nunca, o sea, es que como con la capoeira, nunca vas a estar lista para algo, ¿sí? Por más que tengáis que dirigir una roda y abrir y estar en esas conexiones, son desafíos súper grandes, yo lo siento. Mira, por lo que te escucho, yo creo que eres como una persona que no te gusta tomar las cosas como a la ligera, o sea, como que siempre buscáis como un sentido más profundo. Sí. Porque claro, hay muchas personas que no tienen esa conciencia y, no, si ya sé tocar birimbao y hasta se anima, no sé, hasta dar clases si quiere. Sí. Y por el otro lado tenemos personas como tú que quizás como saben que quizás es algo mucho más profundo, es algo mucho más complicado, y como que tienen más respeto. Exacto. Es que la capoeira es peligro. No solo la roda, la energía de la capoeira, yo creo que hay que tener cuidado. Quizás a veces uno, porque no sabe, va, porque uno también ahí aprende, pues, enseñando también aprende. Sí. Pero claro, también nos pasa que somos un territorio que la capoeira no la conocimos directamente. Entonces, tuvimos vinieron muchas personas, siguen viniendo personas, y nosotros seguimos viajando. Entonces, también hay ahí como un sentido para mí de responsabilidad muy más grande, ¿sí? La capoeira es un arte ancestral, y cuando uno dice ancestral no es solamente como la palabra, sino que son vidas de personas que sufrieron. Nosotros no dimensionamos el sufrimiento que hubo detrás de eso, y esa responsabilidad de esas personas, haber cultivado eso, haberse defendido, haber generado una historia, haber permanecido, resistido, es como wow, hay que tenerle mucho respeto para llegar y plantarse ahí a generar roda, espacio, porque uno los puede hacer, pero qué pasa en ese canal, en esa responsabilidad, yo creo que marca una diferencia. Es como ahí la magia, ¿no? Qué bueno. Sí. Ya, avancemos entonces un poquito a la parte de música, ya que estamos tocando un poquito de eso. En tu camino, ¿cómo te vas descubriendo como este sentido, esta profundidad que tiene la música? Porque yo creo al menos que una de las formas en las que más fácil la gente va a conocer este lado más profundo de la capoeira, que no es solo lo primero que, por ejemplo, a los hombres, que es típico, que cuando llegan lo primero que te llama la atención, poder moverte, hacer acrobacia, pegar patadas, y después va pasando el tiempo y la música, de repente las letras, o cuando sentís la energía de alguien que está transmitiendo algo, ¿cómo tú vas descubriendo? Voy descubriendo, sí. Yo creo que al principio fue muy del movimiento. En mi primer comienzo, por esta también juventud como de la danza y de todo, estar muy desarrollando ese lugar, ¿sí? Como
muy buena para jugar en las rodas, como que me gusta me gusta hasta ahora el desafío físico y, y yo creo que en el mismo proceso de uno transmitir clases es que te empiezas también a tener esa conciencia de que, wow, vamos a enseñar una música, vamos a enseñar una cántica y tratar de pronunciarla bien porque uno comete errores, tratar de estudiar la voz. Bueno, nada, me puse a estudiar con músicas que me pudieran enseñar a sacar mejor la voz, a entender la respiración, el birimbao, como no solo estar como uno tocando, sino que escuchando mucho, son cosas que ayudan mucho. Cada persona que venga, no sé, desde Brasil también estar como en esa conexión, lo mismo que cuando uno viaja. Ahora tengo una profesora maravillosa que es la Teisi Freitas, que llegó hace casi 4 meses a Chile. Yeah. Ella es de Minas Gerais, pero está también ella es música, estudia música y está en el camino de la capoeira. De hecho, ella se acerca al birimbao antes de la capoeira. Y es muy bonito su estudio porque también me fijo harto en eso, que las personas que en el fondo yo también me voy acercando en eso, no solo toquen bien, sino que entiendan desde dónde está viniendo ese traspaso oral. Ella tiene un estudio a través de Mestre Traíra, tiene un fundamento muy hermoso y que ahí es donde uno ve el traspaso oral. Entonces trato como de fijarme harto de eso, no solo de que la música que suene bonita y que esté de moda, que también a veces las redes sociales apuntan harto a eso y es súper interesante, pero también, ¿qué está diciendo esa canción? ¿De dónde nace esa canción? ¿De qué punto? ¿De dónde se puede cantar también en cualquier momento en la roda? ¿Qué estoy cantando? ¿Qué estoy transmitiendo? Hay canciones que uno puede quebrar la energía muy fuerte o puede llevar la energía hacia algo más conflictivo. Como hay canciones que son muy hermosas, que potencian y hablan de diálogo y de mantener y de armonizar en la roda. Entonces, es un lugar de, una vez más, como de harta conciencia y de cada vez más tratar de entender mejor el portugués, y el portugués que también tiene mucha forma de hablarse en ciertos sectores, ¿sí? En Bahía, como se habla, es de una forma, a Sao Paulo es de otra forma, a Minas Gerais, que es otra forma, entonces también, wow, es tremendo estudio para la vida. Yo creo que vamos a estar en la vida estudiando esa... Y principalmente es como que la música es el traspaso oral. Si bien los movimientos también son, pero van pasando de las personas en personas y personas van modificando las cosas que también está súper bien. Pero siento que las músicas han quedado también, hay músicas que han quedado en el tiempo y de alguna manera se han sostenido y son directas. Y eso es como, wow, aquí el traspaso oral es así impresionante, se siente el lugar de la historia. Sí, eso. El tema de la expresión es fundamental, pues por esto que se disfraza tras una danza, porque hay otras también, hay otras artes que están, la samba de roda, está el maculelé, ¿cierto? Que también vienen como a incluir ese lugar de la expresión y que sirven mucho a la hora también de desarrollar tu propia capoeira. Me interesa mucho desde ahí también estudiar la musicalidad. Creo que la musicalidad, el pulso, los diferentes toques también ayudan mucho a entender tu propio cuerpo, ¿sí? Que es lo que pasa después con la rueda de capoeira. Y la expresividad hace que el juego sea hermoso, ¿sí? Como también hay algo ahí en el lugar técnico que también te lo puede dar la expresión cuando uno ve un movimiento, wow, que no sé, se logró zafar o entró en una tisora, la persona logró salir y sigue fluyendo el juego, también tiene que ver con ese lugar de la expresión, de cómo yo recibo esto, que a lo mejor me caí, pero cómo lo logro transformar para después dar la vuelta y poder seguir jugando. Es como el diálogo que no se habla y que con el cuerpo, a través del cuerpo vamos diciendo lo que nos va pasando. Y cómo vamos disfrazando también lo que nos va pasando, porque a veces estoy mala escoba, pero tengo que sonreír y seguir en esa expresividad, ¿no? Creo que
Para mí el camino como interesante para durar en la capoeira tiene que ver con ese lugar de la conciencia, con entender que esa expresividad tiene desarrolla la técnica, ¿sí? Para no lesionar, para no lesionarme. Creo que me lleva como al espacio de cuidado también, ¿sí? Como... o sea, uno no es que uno no pueda perder la paciencia o enojarse, porque también es válido, sí, también uno... Pero creo que ayuda mucho como también a mantener esa expresividad, el juego, la calidez, como la malicia, ¿no? La mandinga, cómo disfrazo las cosas. Y dentro como así de lo pedagógico, creo que se hace un lugar bastante como diverso para todos los cuerpos, ¿sí? Para quienes lleguen con personas que de repente tienen más dificultad en entender ciertas cosas o tienen mucha facilidad uno a una, ciertos criterios para poder transmitir en el fondo un objetivo dentro de las clases a través de este lugar de la expresividad, ¿sí? de la libertad, ¿no? Como de sentirse pleno con lo que estamos haciendo, independiente como lo hagáis tú, como lo haga ella, ¿sí? Como todos llegamos a un mismo lugar, pero sin ese lugar también de estar como observándose también tanto, sino que disfrutar todos, cada uno en su proceso. Eso Mira, creo que también es importante. hay un punto que hoy en día si uno lo dice suena súper obvio, pero hasta el día de hoy pasa harto, de que esto yo me lo hizo cuestionar el enano cuando escribió el libro y me mostró el tema de que la expresión, yo siempre había, por ejemplo, tomaba clase y me decía, no, hágalo con expresión. Y para mí que era expresión, hacerlo como lo más eufóricamente posible, claro. o lo más similar al maestro que estuviese delante. Claro. Entonces para mí, siempre me decía de expresión, esa expresión, tengo que mover más las manos, hacer... Y cuando el enano me dice, pero ¿eso realmente es expresión? O sea, o es... La expresión no dice ser algo como interno y que probablemente dice entonces diferente. O sea, puede ser que sea similar, pero que sea la misma expresión de 50 capoeiristas, entonces, claro, no es su expresión, po. Sí, po. Y claro, Es no dice, imposible, sí. ¿cómo lo ves tú? Es como la identidad al final, tiene que ver como un poco esa identidad de cómo uno concibe las cosas. Claro, en la danza, ponte tú, se hablan de cualidades de movimiento, ¿sí? Hay cosas que son bastante más leves, son leves rápidas, ¿sí? Hay cosas que son muy fuertes, hay cosas que son fuertes y como leve a la vez, como que vas entendiendo un poco los factores de movimiento. Es súper interesante. En la capoeira pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Un movimiento, una media lua presa, uno la puede dar en muchos factores, en muchos planos, la puedes sacar de atrás, de al lado, del frente, como que es muy interesante eso también. Entonces, cómo uno aborda ese lugar que quizás para alguien que no conoce como de expresión así tan técnica, es como un poco el sentimiento, como cada uno va desarrollando su propia yinga, lo que te dicen. Todos yingamos como de la misma forma, pero cada uno es súper diferente igual. Claro. No se parecen nada, pueden parecerse cosas similares, pero o uno ve a alguien que hoy le interesa que bacán su yinga, como que se le nota el movimiento y puede copiar ciertas cosas, pero nunca va a ser igual. Entonces es súper interesante y eso me gusta mucho de la capoeira, como lo democrático que es también en el cuerpo, ¿sí? Cada uno tiene su propia... Uno al jingar ya conoce a la persona como es. Eso es muy importante también, como, wow, te veo jingar y ya sé cómo se desarrolla, cómo se expresa. Es súper interesante, es muy bonito. Y creo que eso pues, responde un poco a ese lugar democrático en las clases sobre todo, que es como el desafío también de estar como entregando la capoeira. El juego para mí también es algo súper importante para desarrollar esa expresividad. Hay muchas dinámicas que son no solamente el juego de ataque y defensa, sino que juegos de pillarse, no sé, pues quién toma, estamos jingando y quién toma una pelota primero, ¿cachai? Todos se matan de la risa, ¿cachai? Como cosas que son más dinámicas que tienen que ver con ese instinto como de juego que también ayudan a la expresividad. Pues uno esconde, ¿quién va a agarrar? Estamos jingando y hay una pelota al medio, no sé. ¿Quién la agarra primero cuando para la música? Pues también disfrazar eso.
como que al tiro son cositas que también se van mostrando como la identidad de cada uno. Hay muchas cosas entretenidas, sí. Qué bueno, qué bacán. Pucha, me gustaría quedarme conversando estos temas Sí, durante horas contigo. Dan ganas. Pero bueno, para ir acotando, entonces me gustaría que diera un mensaje Sí. final, como para gente que está empezando. Empezando. La paciencia, ¿no? La paciencia. Creo que sí, en la capoeira, al igual que cualquier cosa, va a mostrarte cosas muy, de repente, desafiantes, incluso hasta negativas, ¿sí? Que uno puede ver, decir, "Oh, esto realmente es algo que hasta me duele", ¿sí? Y creo que la paciencia, el entender que la capoeira siempre va a ir por sobre esas cosas, es muy bonito para durar en el tiempo. A veces ni siquiera es de la capoeira esas cosas que son negativas, a veces pertenecen a cosas del mundo mismo, de las personas que uno dice, ¡ay, qué lata! Pero qué importante como separarse de eso para entender realmente esta profundidad que la capoeira nos trae. Tener como un foco así muy directo y principalmente estar en conexión con la gente en Brasil. A mí, por lo menos desde lo personal, lo que estoy viviendo ahora, que voy a cumplir 28 años en la capoeira ahora en octubre y que de verdad no es nada, es como uno dice, uy, igual es harto, una vida, para mí es como mi vida, pero igual es como recién estando, me preocupa mucho como el hecho de no estar hoy con maestres, en este caso maestras que están ya en avanzada edad y que están muy abiertos a entregar conocimiento. Eso es algo que yo creo que tenemos que tener foco de eso, de estar preocupados de que ahí está el lugar de ir e investigar. Estamos súper cerca, hay ofertas a veces súper importantes y como ir y uno atreverse a viajar más, ir a Brasil, creo que es súper también importante para quien está comenzando en la capoeira y para quien estamos hace mucho tiempo también. Qué bueno. Eso. Ya, pues entonces, muchas gracias. No, gracias a ti por el espacio. Si en unos meses se puede organizar de nuevo. De Pero todas como te digo, maneras. me gustaría conversar algunos de estos puntos, quizás más en profundidad. Sí. No voy a leer tu libro, así que también ahí va a tener Bacán. algunas cositas que preguntarte. Y eso, para agradecerte. No, muchas gracias a ti, a ustedes por el espacio. Es súper relevante, es importante, se va como generando espacios que también van resistiendo al contenido como de la experiencia, ¿sí? De cada uno que está ahí educando con la capoeira, resistiendo espacio. Entonces, abrir estos canales en esto es súper importante, así que de verdad lo agradezco mucho. No, gracias. Gracias. Te quería hacer una pregunta. Sí, Ya, pues. sí, obvio. ¿Qué es lo mejor que te ha traído la capoeira? Ahí sentado. Es que sí ha sido, es que es la vida, po. La capoeira es como, son tantas cosas que me ha traído de partida dedicarme como en mi vida a la capoeira es un regalo así que doy gracias todos los días de mi vida y de poder estar, hasta me emociono. Sí, como, no pongáis eso que me da vergüenza. No, pero estar como de verdad, despertar todos los días y saber que voy a estar en la capoeira, para mí es como un regalo, así, y que así lo pienso, como que la vida me permita estar todos los días de mi vida en la capoeira, es como, solo eso ya es como gratitud, porque está incluido todo, está mi familia incluida, está mi espacio de trabajo, es mi casa, todo, pues mi trabajo, todo es eso, es mi vida, mi creación, mi estar pensando, leyendo, todo es la capoeira. Me enseña a ver el mundo, así que maravilloso. Es todo. Sí, me emocioné. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.